Estamos listos. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a otra edición del Seminario Internacional de Matemática. Hoy contamos con la agradable presencia de Edwin Pin. Edwin es estudiante del doctorado en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Fue por un tiempo profesor en la Universidad Central de Venezuela y desde hace 2 años, ¿no, Edwin? Estás en Buenos Aires haciendo el doctorado y bueno, hoy nos va a presentar la charla de teoría de modelos para Graph Database. Estoy silenciando aquí a Wilfredo. Bueno, entonces espero que disfruten de la presentación. Cuando quieras, Edwin, adelante. A todos les agradecemos apagar las cámaras y silenciar los micrófonos para no interrumpir la presentación. Adelante, Edwin. Gracias. Bueno, antes de comenzar, quería agradecer por la invitación para participar en este seminario. Estoy contento de ver a varias personas que conocía ya desde Venezuela y muchos nombres que vi entre los asistentes de, de gente que son amigos. También veo muchos nombres de gente que no reconozco, así que no sé si están aquí por la costumbre de entrar al seminario o si realmente les llama la atención. Les va a llamar la atención este tema, pero espero que la exposición sea de su agrado. Bueno, en esta charla voy a hablar de algunas cosas que hemos estado haciendo para mi trabajo doctoral, el cual se encuentra enmarcado como parte de un proyecto de investigación financiado por la Agencia Nacional de Promoción de Investigación Científica y Tecnológica. Y el proyecto se llama Teoría y Aplicaciones en Bases de Datos Estructurados en Forma de Grafos. Uno de los objetivos de este proyecto y en el cual nos hemos centrado para esta primera etapa de investigación es estudiar y formalizar lenguajes de consulta que permitan expresar propiedades sobre la topología del grafo subyacente a una base de datos y razonar sobre los datos contenidos en el mismo. Cuando hablo aquí de topología, me refiero en un sentido etimológico, o sea, sobre la forma que tiene el grafo. No, no hay cuestiones de espacio topológico involucrado en este tema. En esta charla voy a hablar de unos primeros resultados que se obtuvieron y que fueron publicados el año pasado. En este artículo aparecemos 3 autores, Santiago Figueira, Diego Figueira y yo. Y Santiago y Diego ellos son hermanos, ellos son egresados de la Universidad de Buenos Aires. Diego actualmente está trabajando en Francia. Ambos son mis tutores para el trabajo doctoral. Y bueno, el trabajo que publicamos fue presentado en la conferencia KR 2020. KR significa Knowledge Representation. Y es un evento científico que busca reunir grupos de investigación en áreas relacionadas a cuestiones de robótica, inteligencia artificial, bases de datos, eh, ingeniería de software y cosas relacionadas a eso. Bueno, originalmente esa conferencia se iba a realizar en Grecia. Diego iba a presentar personalmente el paper, pero bueno, por la pandemia se terminó haciendo de forma online y fue gratuito. Como muchas otras conferencias en el mundo, eso creo que fue lo único medio positivo que dejó la cuarentena, pero bueno. Bueno, antes de presentar lo que hicimos en el trabajo, voy a hablar un poco de cuestiones generales de teoría de bases de datos, sin caer mucho en formalismos innecesarios
y también va a ser muy a modo introductorio, por si hay gente que no ha tenido, digamos, un contacto directo con este tipo de teorías. La charla la hice más que todo a modo divulgativo. Eh, Voy a ser un poquito formal para presentar las cosas que se publicaron, pero así como para que no queden cosas tan ambiguas, pero hay muchas otras cosas que dejé por fuera. Y al final de la charla voy a dar un par de comentarios muy, muy breves de un par de proyectos paralelos a la tesis en los que también he estado participando. Bueno, cuando, cuando se usa el término base de datos, normal, diría yo que lo que se imagina la gente es simplemente una tabla con información separada en casillas, en celdas, y muy posiblemente se crea que no es mucho más que eso. Una tablita con data organizada de alguna manera. Y yo tengo que admitir que hasta hace como 3 o 4 años, mi idea de lo que era una base de datos era exactamente esa, una tabla. No voy a decir que es erróneo pensar en las bases de datos de esa manera, pero sí eh, digo, puedo estar de acuerdo en que es una idea muy, muy primitiva. Y más que todo por todo el desarrollo teórico y formal que hay detrás de la teoría de bases de datos y que es sumamente abrumadora. Em, Mi percepción cambió, empezó a cambiar cuando, estando en la UCB, preparé un material para una electiva de lógica. Yo utilicé como material principal un libro de Leonid Litkin, y ahí hay una pequeña sección donde él explica cómo varios de los resultados que se demostraron en los capítulos previos se aplican a teoría de bases de datos. Eso me llamó muchísimo la atención, empecé a leer algunas cositas por mi cuenta, realmente no avancé mucho, leía cosas muy superficiales y más que todo divulgativas. También hice un pequeño curso introductorio de SQL, pero al final todo fue muy, muy ambiguo. Ya cuando me instalé aquí en Argentina, vi en la UBA un curso de bases de datos y ahí la cosa ya empezó a cambiar, a tomar un poco más de forma. Em, en este curso conocí el trabajo de Edgar Code. Él era un investigador en informática y dedicó gran parte de su trabajo al desarrollo formal y práctico de las bases de datos. Y él es mayormente conocido por haber inventado el modelo relacional para el mantenimiento de bases de datos. Ese es su trabajo más trascendental y, y hasta el día de hoy todavía sigue siendo un trabajo vigente. Antes del trabajo de COD, el término de bases de datos estaba muy ligado a la disponibilidad y acceso a información almacenada en discos. Eh, una de las empresas con mayor mercado de este producto era IBM. Y en este periodo tenían un gestor de bases de datos llamado IMS, que ya estaba implementado en algunos de sus sistemas electrónicos. IMS era un gestor que enlazaba data en forma de árboles. O sea que antes de que Code planteara su modelo relacional, que era ver data en forma de tablas, ya se utilizaban eh, gestores basados en estructuras de grafos. El problema es que IMS tenía bastantes limitaciones. Algunas de esas, y fueron justamente las cosas ante las que se oponía Code, era que la data podía aparecer duplicada. También podía ocurrir que una base de datos tuviese una aglomeración excesiva de datos. Y eso en terminología actuales, eso se puede dominar que la data está desnormalizada. Eh, para COD era bastante importante que la data estuviese normalizada. Por ejemplo, en esta tabla que está en la diapositiva, es un problema tener
individuos que estén mencionados en distintos renglones de la tabla. Em, para COD era mejor dividir estas cosas en varias tablitas y establecer operaciones algebraicas para que al unirlas podamos obtener exactamente la misma información que obteníamos de una base de datos desnormalizada. Las ventajas que tenía hacer esto, él descubrió, era que, por ejemplo, a la hora de buscar información con un algoritmo, las cosas se podían hacer muchísimo más rápido. Bueno, durante los años 70 Code publicó el modelo relacional y el éxito fue masivo y dio pie incluso al desarrollo del lenguaje SQL. El modelo relacional tenía como propósito dar un método declarativo para especificar datos y consultas. Code definió todo en términos de estructuras y lenguajes en correspondencia con la lógica de primer orden. Como tal, SQL no es equivalente a la lógica de primer orden. Es de hecho más expresivo, incluso considerando versiones las, las más antiguas que hay. Eh, pero lo que sí ha perdurado con el pasar de los años es que los motores que se encargan de gestionar bases de datos suelen hacerlo bajo el esquema de la lógica tradicional. Y muchos de los requerimientos que se imponen para ordenar los datos vienen determinados por fórmulas de primer orden. Más adelante, cuando dé un poco más de detalle, eh, veremos algunos ejemplos de tipos de fórmulas que se utilizan bastante. Okay. Bueno, a pesar del éxito del modelo relacional, hubo detractores de este sistema, y lo cual es normal que sucediera, porque así funciona la humanidad, ¿no? Siempre que alguien propone una teoría, debe existir la contraparte que estudie los problemas de esos planteamientos y traten de mejorar las ideas, o simplemente plantean proyectos nuevos. Eh, todos estos tipos de estructuras que menciona aquí, XML, Graph Databases, Document Files y muchos otros tipos de estructuras que se utilizan para almacenar información, ya existían e incluso estaban implementados en algunos sistemas. De hecho, ya mencioné que IBM tenía su propia plataforma. Bueno, a mediados de la década de los 90 y comenzando el nuevo milenio, de la mano con el desarrollo de nuevas tecnologías y la proliferación de las redes sociales, muchos de estos formatos de bases de datos volvieron a ser relevantes a nivel práctico. Hoy en día es bastante común pensar que la información que se maneja a través de aplicaciones como Facebook, Twitter, Instagram y muchas otras debe estar dispuesta como un grafo supermasivo. Em, por ejemplo, la relación de amistades en Facebook se puede pensar de esta manera. Es una relación simétrica entre usuarios de la plataforma. También hay relaciones en Facebook que pueden ser unilaterales, como en un grafo dirigido, por ejemplo, cuando un usuario sigue una página. Em, bueno, ya que este tipo de relaciones se asemejan a propiedades concernientes a grafos más que a propiedades concernientes a tablas, vale la pena estudiar estructuras de bases de datos sin que estos estén sujetos a los requerimientos impuestos por el modelo relacional de COD. Esto a COD le molestaría mucho, pero así es como se hacen las cosas en estos días. Y bueno, a diferencia de lo que sucedió con el modelo relacional, aún no se ha adoptado un lenguaje definitivo como SQL que sirva de engranaje para estudiar cualquier base de datos con forma de grafo. Sí existen algunos lenguajes, por ejemplo Sparkle,
que extiende el lenguaje SQL con consultas de tipo navegacional. Nosotros vamos a ver más adelante algunas consultas de este estilo. Pero aún no existe un sistema que todas las personas que gestionen bases de datos con forma de grafo utilicen de manera unívoca. Eso todavía no existe. Lo que sí sucede en todos los ámbitos que existen para eh, definir lo que es una base de datos es que para estudiar todas estas estructuras siempre debemos utilizar planteamientos lógicos y entender cómo la lógica de primer orden y las respectivas extensiones que tiene se pueden utilizar en todo esto. Y la razón de eso es bastante simple. El propósito de una base de datos es la misma sin importar cómo se almacena o cómo se está almacenando la información. Un usuario debería ser capaz de poder extraer información que sea relevante, correcta, real y consistente con los registros hechos. Bueno, toda esta verborrea que vi en estos primeros minutos es solo como un abrebocas del tipo de cosas que se dan a conocer ya a nivel académico de lo que es la teoría de bases de datos. Eh, Ahora vamos a ver unas cuantas definiciones y ver cómo se pueden resolver problemas relacionados a bases de datos con forma de grafos desde el punto de vista de la lógica. Para ello, en el trabajo tuvimos que escoger una definición precisa y puntual de lo que es un graph database. Según lo que uno quiera hacer, hay muchas definiciones que uno puede escoger. Nosotros utilizamos la tercera por el simple hecho de que íbamos a someter el trabajo a KR, a la conferencia KR. Pero inicialmente nosotros estábamos trabajando con estructuras como en el segundo ítem. Eh, la diferencia entre el segundo ítem y el primero es que en el primero la información que está guardada en los nodos es de alguna manera relevante. En el trabajo que nosotros estábamos haciendo simplemente hacíamos consultas navegacionales y por lo tanto la información que había en los nodos era superflua. Bueno, ajá. Para definir formalmente las estructuras con las que queríamos trabajar, eh, empezamos a nutrirnos de las cuestiones básicas que requerimos de un lenguaje lógico, ¿no? Un vocabulario, vamos a considerar siempre vocabularios relacionales, donde este pred es un conjunto finito de predicados y cons es simplemente un conjunto infinito de valores constantes. Un elemento de cons es simplemente una entidad que representa un objeto bien definido. Por ejemplo, en el caso de redes sociales, una constante puede ser un usuario, o en un mapa con conexiones aéreas, una constante es una ciudad. Un ground atom se define simplemente como un hecho declarativo, una propiedad que sabemos que es real entre dos o más constantes. Bueno, la idea que adoptamos de Graph Database es la siguiente, es una estructura que simplemente va a ser la colección de unos ground atoms. Em, por ejemplo, si en este momento tomáramos la relación de amistad en Facebook, entonces la base de datos estaría compuesta de todos los pares AB, tales que A y B son un par de individuos, es decir, gente con cuentas en Facebook que son amigos. La extensión de una base de datos es simplemente anexar la relación inversa de esta manera.
Eh, Esto nosotros lo adoptamos simplemente por el hecho de que para hacer consultas es bastante sencillo utilizar relaciones inversas para que los algoritmos funcionen un poquito más rápido, pero también pudimos haber desarrollado estos resultados sin haber utilizado relaciones inversas. Por ejemplo, en un árbol genealógico, por ejemplo, donde tenemos una relación de tipo es A es padre de B, la inversa de es padre es simplemente B es hijo de A. Semánticamente eso es lo que sucede con este tipo de nuevos símbolos que se introducen en la base de datos. Y bueno, el concepto de homomorfismo en este caso es bastante natural. Es simplemente que se preserven las relaciones de un modelo en el otro. Mediante una función que relaciona elementos del dominio activo de una base de datos con el dominio activo de la otra. En cuestiones de terminología, lo siguiente sí difiere un poco de la nomenclatura usual, pero tiene una razón de ser. Y es que cuando nosotros consideramos una fórmula phi, que es una conjunción de átomos, esencialmente una conjunción de átomos es simplemente una colección de átomos. Es simplemente una colección de átomos y en ese sentido, una fórmula phi con estas características es básicamente una base de datos donde determinados nodos representan data que no conocemos. Entonces, la idea de homomorfismo en este caso es simplemente asignarle una evaluación a esas variables libres que aparecen en la fórmula phi, de manera tal que la fórmula se satisfaga, es decir, que podamos sumergirla dentro de una base de datos que esté bien definida. Bien. Y es eso, un homomorfismo entre una fórmula y un graph database es simplemente una evaluación, una manera de insertar valores reales hasta obtener un mundo posible. Bueno, las restricciones juegan un papel fundamental en teoría de bases de datos porque son ellas las que determinan cómo queremos que se distribuyan los elementos de la base. Cuando hablé antes de los problemas comunes que se estudian para cualquier tipo de bases de datos, eh, hablé de implementar restricciones. Una restricción es simplemente una regla que establece o impone cómo va a ser la base de datos. Por ejemplo, una condición necesaria para que alguien tenga un usuario en Facebook es suministrar un correo electrónico que sea válido. Otra restricción que se puede imponer es que el correo electrónico determine unívocamente al usuario. No hay nunca dos usuarios de Facebook con el mismo correo electrónico. Estas condiciones de las que hablé se establecen sobre individuos, pero también pueden haber reglas sobre las relaciones. Eh, por ejemplo, en una red social es bastante común eh, la- establecer como regla que si fulanito es amigo de Perencejo, entonces Perencejo también tiene que ser amigo de fulanito. Eso lo que establece es que la relación de amistad tiene que ser simétrica. Eh, Esto implica que si, por ejemplo, nos metemos en el perfil de fulanito y buscamos a Perencejo, deberíamos poderlo encontrar y viceversa también. Si eso no sucediera, entonces nuestra base de datos sería inconsistente con una de las condiciones establecidas en el motor.
Entonces, todas estas cosas que imponemos sobre una base de datos realmente no es otra cosa que estudiar los problemas de satisfabilidad y consistencia de la lógica tradicional. Ok, aquí olvidé marcar acentuar reparación. Esto que estoy mostrando aquí es un concepto. Yo antes eh, de estudiar bases de datos nunca había visto algo similar a esto. Em, a este concepto que les muestro aquí de reparación. Nunca lo había visto en ningún contexto ni en ninguna otra teoría. Muchas veces cuando obtenemos que un modelo no es consistente con un sistema axiomático, simplemente descartamos ese modelo. Por ejemplo, eh, si estuviésemos trabajando en teoría de grupos, nosotros tenemos nuestros axiomas básicos generales de la teoría de grupos, pero nosotros podemos establecer un nuevo axioma, lo introducimos, que es, por ejemplo, la conmutatividad de la operación. Cuando insertamos ese nuevo axioma, nuestra teoría cambia de la teoría de grupos a la teoría de grupos abelianos. Y bajo este nuevo concepto hay un montón de estructuras que ya no tienen cabida dentro de la teoría de grupos abelianos, por ejemplo, el grupo simétrico. Em, en teoría de base de datos eso realmente no ocurre. Cuando una base de datos no funciona, es importante entender qué está fallando y analizar si se puede arreglar ese problema. Y, y existen muchos conceptos y trabajos dedicados a la idea de reparar una base de datos. Una de las cosas que nosotros adoptamos para el trabajo fue la idea de Chase. El chase en la literatura se puede conseguir, es un término que puede referirse a dos cosas. O, o un algoritmo que busca encontrar un modelo consistente manipulando la base de datos original. O chase también puede referirse al resultado que se obtiene, la base de datos resultante que se obtiene de aplicar el proceso chase. Eh, pero básicamente, o sea, cuando yo hable de chase a lo largo de la presentación, básicamente lo que quiero que quede es simplemente esa idea, que el chase es un procedimiento utilizado para reparar una base de datos. Según el tipo de restricciones que se estén estudiando, a veces hay chase que no tienen, a veces hay chase que no existen, bases de datos que no se pueden reparar utilizando este proceso algorítmico. En el trabajo nosotros utilizamos restricciones donde el chase siempre se garantiza que existe, pero posiblemente sea un modelo infinito. Ahora, dado una base de datos, sea como sea que ésta esté representada, ya sea como tablas o documentos, lo que se espera siempre de una estructura como esa es que podamos sustraer respuestas e información relevante. Una consulta es simplemente una fórmula de la cual esperamos obtener conjunto de tuplas de individuos. Estas consultas pueden ser suministradas por un usuario o estar implementadas en algún motor gestionador de la base de datos. Eh, por dar un ejemplo, si yo tuviese a mi disposición la base de datos de ResearchGate, creo que muchos de ustedes seguramente tendrán cuentas en ResearchGate. Con una consulta más o menos simple en SQL, yo podría solicitar una lista de todas las personas registradas que tienen un paper o trabajo en común con alguno de ustedes, con Tomás Guardia, por ejemplo. Yo no sé si ese tipo de consultas se pueden hacer desde la interfase de ResearchGate, pero seguramente desde la posición de administrador de la base de datos, esa consulta se puede hacer fácilmente.
Em, pero también hay consultas que un sistema gestionador puede realizar de manera automatizada. Eh, es, como ejemplo, voy a decir esto, ¿no? Es bastante común que ResearchGate sugiera trabajos relacionados con papers que uno ha publicado. A mí a veces me salen sugerencias de papers en el área de lógica, de computación. Alguna vez me ha salido una sugerencia de redes neuronales. Yo de redes neuronales realmente no sé nada, pero creo que me lo sugirieron porque habían resultados de complejidad computacional, que es un área que a mí sí me interesa. Ustedes en sus casos particulares habrán notado algo similar. ResearchGate a la gente que es analista seguramente les sugiere trabajos de análisis o de probabilidades o de estadística. A la gente que hace geometría seguramente les propone sugerencias de topología, de álgebra, etcétera. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, que el motor que gestiona ResearchGate efectúa a diario una consulta. Y el propósito de esta consulta es generar listas con posibles trabajos que sean del interés del usuario. Lo que hay detrás de ese tipo de consultas son un montón de reglas y relaciones variadas. Comparación de palabras claves, autores en común, últimas búsquedas, y seguramente hay de por medio algún factor probabilístico que ayude a armar la lista definitiva. Facebook también tiene algo más o menos similar, por ejemplo, cuando uno entra y sale una lista de posibles amistades. Esta consulta seguramente tiene como premisa el, el- el- la frase el amigo de mi amigo es mi amigo, y seguramente con algunas otras consideraciones se genera una lista breve de gente a la que quizás querramos enviarles una invitación. El caso es que para realizar todas estas consultas debemos tener a disposición un lenguaje lógico que sea apropiado. En el paper nosotros tratamos con fórmulas navegacionales básicas de las que hablaré un poco más adelante. Bueno, CQA es un problema computacional bastante interesante que de alguna manera consta de todas las propiedades relativas a la lógica que ya he mencionado. Este problema toma como entrada 4 parámetros, que son los que se especifican aquí en este segundo párrafo. Toma una base de datos finita, un conjunto de restricciones finito también. em, bueno, este conjunto de fórmulas debe estar contenido en alguna ontología, que es una lógica previamente establecida. Tenemos también una consulta de ariedad K, que debe pertenecer también a un lenguaje preestablecido de alguna lógica, y una tupla de ariedad K. Y lo que preguntamos en este caso es si la tupla A pertenece al conjunto de soluciones de, de la consulta hecha sobre cualquier reparación de la base de datos G, que en principio se asume que es inconsistente. Este problema fue introducido en el año 99 por Arenas, Bertozzi y Chomicki. Este trabajo se puede conseguir fácil en Google, y surgió como un recurso alterno para realizar consultas sobre bases de datos inconsistentes sin la necesidad de tener que repararlas primero. Esto, de hecho, es bastante relevante en el mundo real porque muchas veces reparar una base de datos no es tan apropiado como suena. ¿Por qué? Bueno, porque alterar una base de datos, al alterar una base de datos quizás estemos comprometiendo la veracidad de los datos, o podría quedar considerablemente reducida si quitamos los datos que generan la inconsistencia. Por ejemplo, si supongamos que estamos en el año 2016 en Estados Unidos y estamos realizando una encuesta sobre
por cuál candidato va a votar la gente, si Clinton o Trump. Yo quiero que en mi base de datos resultantes las personas encuestadas respondan por cuál de los dos candidatos va a votar. Y de hecho establezco como restricción que esa pregunta se tenga que responder solo de dos maneras posibles, Clinton o Trump. Resulta que al final esa pregunta hubo gente que respondió esa pregunta como no sé o no estoy seguro por quién votar o cosas más o menos similares. Cuando los encuestadores suministran la base de datos resultante es inconsistente, porque la respuesta no sé no era una respuesta válida. Yo quería que en esa casilla apareciera Clinton o Trump. Ahora, nosotros podríamos tratar de arreglar la data resultante, y aquí tendríamos entonces dos opciones plausibles que podemos realizar. Uno sería manipular eh, las respuestas para que ahora digan Clinton o Trump, pero eso está mal porque eso compromete la veracidad de la encuesta y realmente nadie en su sano juicio haría algo como eso a menos que no tenga ningún tipo de ética profesional. Y la otra alternativa sería que ignoramos los datos donde esa pregunta no se respondió correctamente. El problema con eso es que, por ejemplo, si yo requería que mi base de datos tuviese 3.000 respuestas y 20 de cada 50 personas dijeron que no sabían por quién votar, entonces mi base de datos que yo quería que fuese de tamaño 3.000 va a reducirse a 20 es el 40% de 50, el 20% de 40% de 3.000 es 1.200. Entonces pasé de querer tener una base de datos de 3.000 datos a una base que solamente tiene 1.800. Y si yo quisiera compensar este error, tendría entonces que realizar muchas más encuestas, ¿no? Creo que tendría que realizar casi el doble de encuestas para poder sopesar esa pérdida eh, que no es para nada despreciable. Y económicamente hablando, eso es caro. O sea, si yo tengo los recursos para realizar 3.000 encuestas, eh, muy posiblemente no pueda sacar los recursos para obtener el doble de data. Bueno, otra razón importante por la cual a veces no es tan buena idea reparar una base de datos es que esta se podría reparar de muchísimas maneras. Tratar de escoger una reparación entre muchas puede ser problemático. Bueno, de hecho, uno de los proyectos en los que estuve trabajando nos centramos en este problema y obtuvimos algunos resultados bien lindos. Pero en general, si no tenemos algún condicionante que nos diga cómo escoger esa reparación, esto podría no tener sentido hacerlo. Y otra razón es que reparar la base de datos puede resultar caro. Ya ahorita no en un sentido económico, sino en que un algoritmo podría tomar una cantidad considerable de tiempo en darnos una posible reparación. Entonces ese es el propósito por el que se introdujo el problema CQA, tratar de obtener respuestas válidas de consultas sobre bases de datos inconsistentes y sin tener la necesidad de- sin la necesidad de tener que repararla primero. Bueno, también existe la versión finita de CQA, este, donde ahora hacemos esta misma consulta, pero H ya no es cualquier modelo que repara la base de datos y que sea posiblemente infinita. Ahora simplemente nos centramos en las reparaciones finitas de la base de datos G. Y bueno, pedir esta nueva versión es relevante porque en el mundo real, si reparamos una base de datos, esperamos que esta reparación sea finita.
Bueno, esta fue una de las razones por las que estudiamos el problema de controlabilidad finita, que es esta. Y básicamente esta propiedad dice que las extensiones infinitas y consistentes de una base de datos inconsistentes son irrelevantes cuando ocurre esto. Diego, uno de mis tutores, utilizó un resultado de un artículo del 2016 de Benedict, Burgess y Van den Boom para obtener que SQA con este tipo de, de restricciones es decidible. Esto decidible lo que quiere decir es que existe un algoritmo que determina instanciaciones de este problema. Pero cuando pensamos en la versión finita, eh, por ejemplo, para el problema, eh, esto es un problema abierto. No sabemos si realmente ocurre esto, si hay un algoritmo que determina que una instanciación satisface esto en el contexto finito. En el artículo que nosotros publicamos hemos estado dando respuestas parciales a esto, pero a nivel general no hemos podido responder. Este resultado de Baguette que muestro aquí, que fue publicado en el 2017, da una clasificación un poco más precisa del problema CQA en términos de complejidad. En este artículo él demuestra que cuando restringimos la ontología a reglas de tipo existenciales con guarda, CQA es doblemente exponencial completo. Para la gente que quizás no sabe mucho de la terminología usada en temas de complejidad, esto lo que quiere decir es que existe un algoritmo que resuelve este problema en tiempo doblemente exponencial. Y eso implica que es un problema muy difícil. Uno, no sé, por lo general trata de evitar algoritmos que requieran mucho tiempo de ejecución, pero igual es importante conocer, dado el planteamiento de un problema, cuál es la complejidad del mismo. Así que esta clasificación es importante. Eh, Sin embargo, cuando pensamos en este mismo problema con gamma, con, perdón, con estas entradas fijas, con gamma y q fijos, y lo único que variamos es la base de datos y la tupla, la complejidad del problema disminuye radicalmente. O sea, pasa de ser doblemente exponencial a ser simplemente polinomial. Y este resultado de Baguette básicamente lo que nos dice es que la dificultad del problema CQA radica en tratar de forzar la consistencia de las restricciones y de estudiar la consulta sobre cualquier reparación. Pero una vez que fijamos las restricciones y fijamos la consulta, no es tan difícil saber si se satisface CQA o no. Bueno, bueno, ahora voy a hablar un poco del framework, de las cosas que necesitamos utilizar nosotros, eh, que tuvimos que utilizar para obtener algunos resultados concernientes a problemas de bases de datos. Bueno, ya que se sabe bastante del problema CQA respecto al conjunto de restricciones GNFO, nosotros utilizamos como punto de partida este fragmento de la lógica de primer orden. El fragmento guarded negation, eso es lo que significan estas siglas,
Fue introducido en el 2015 por Varani, Tenkate y Segufon. Y, y está determinado simplemente por esta sintaxis. Básicamente tenemos todos los recursos de la lógica de primer orden, salvo que para negar una fórmula requerimos una guarda. Una guarda es simplemente un átomo que actúa sobre todas las variables libres de la fórmula que queremos negar. Entonces, si en nuestro lenguaje solamente tenemos relaciones binarias, que es lo que sucede por lo menos en graph databases, no podemos negar fórmulas que tengan 3 o más variables libres. El problema de satisfabilidad de la lógica de primer orden es indecidible, o sea, no existe un algoritmo que determine si una fórmula arbitraria de la lógica de primer orden es satisfacible o no. Pero GNFO sí es decidible. O sea, dada una fórmula en GNFO, nosotros podemos saber si es satisfacible o no. Um, y además el problema de satisfabilidad es doblemente exponencial completo también. Bueno, esta primera propiedad que se menciona aquí se conoce como la propiedad de modelo finito y es muy importante. Lo que quiere decir es que si la fórmula phi es satisfacible, entonces se tiene que satisfacer necesariamente para un modelo finito. Por ejemplo, la lógica de primer orden no tiene esta propiedad. Existen fórmulas de primer orden que se satisfacen, pero no necesariamente se satisfacen para modelos finitos. Para nosotros fue bastante importante utilizar eh, la propiedad de modelo finito de GNFO ah, porque vimos una forma de relacionarlo con el problema de respuestas consistentes y la propiedad de controlabilidad finita. Bueno, otros fragmentos de la lógica de primer orden que fueron relevantes en el trabajo tienen que ver con esta forma sintáctica de crear fórmulas, ¿no? Una regla existencial. Las reglas existenciales son de bastante interés en el mundo de las bases de datos porque muchos tipos de restricciones se pueden pensar como fórmulas de este tipo. Y además, a nivel computacional, bajo este tipo de restricciones se puede garantizar que el chase siempre existe. Y por lo tanto, cualquier base de datos inconsistente respecto a un conjunto de restricciones de tipo reglas existenciales, siempre se va a poder arreglar. Siempre va a estar contenido en una base de datos posiblemente infinita que sea consistente con las restricciones. Bueno, algunos fragmentos importantes de GNFO son inclusion dependency. Estas surgen en cualquier contexto de bases de datos, ya sea el modelo relacional o XML o Graph Databases. También están las de tipo Frontier Guarded o Frontier One. Y estas que denominamos TF1 son unas que introdujimos nosotros y las definimos simplemente para poder cerrar uno de los resultados que habíamos obtenido. Eh, Cualquier fórmula que caiga en estos fragmentos de la lógica de primer orden se pueden traducir a una fórmula en GNFO. Entonces, todos estos fragmentos van a tener también algunas propiedades más o menos similares a las que ya mencioné de GNFO.
Bueno, aquí hay un pequeño ejemplo de cómo funcionaría el chase cuando tenemos esta base de datos y esta única restricción. Aquí originalmente nosotros simplemente teníamos esto como base de datos. El chase, como proceso algorítmico, lo único que hace es empezar a suministrar data de manera tal que se, se empieza a cumplir sistemáticamente el conjunto de restricciones que se tiene. En este caso solamente tenemos una fórmula, pero nuestra base de datos no satisface esta fórmula porque esto lo que nos dice es que, bueno, de cualquier manera, de cualquier forma que nosotros interpretemos X e Y, siempre que se generen este tipo de relaciones, debería del nodo I salir una flecha B. Nuestra base de datos rompe con esta condición porque si interpretamos I como el nodo B, que sería la única interpretación posible porque solamente tenemos un objeto en nuestra base de datos, de él no sale ninguna flecha. Entonces el chase lo que hace es, como primer paso, generar este nodo. Con este nodo nosotros lo que hacemos es arreglar ese problema de inconsistencia que surge a partir de este primer nodo. Con la presencia de este nodo surge esta flecha B, que es como lo que impone esta condición, pero también debe surgir estas otras relaciones. Entonces ahora nuestra base de datos es un poco más grande, pero esta base de datos también es inconsistente, porque existe una interpretación de la variable x, que es el mismo b, y existe una interpretación de la variable y, que en este caso va a ser z1, donde se cumple la premisa de la restricción, pero de nuestro nodo i no sale ninguna flecha b. Entonces el chase lo que hace es crear Z2 para que ahora el problema de inconsistencia que surge con nuestro nuevo nodo eh, sea ahora consistente, ¿no? Ahora se satisfaga la fórmula. Pero estamos entonces en presencia de un caso en el que el chase va a ser infinito, porque ahora vamos a hacer el mismo proceso para Z2, el chase va a inducir la presencia de este nuevo nodo Z3, y así sucesivamente hasta la posteridad. Realmente esta base de datos la pudimos haber reparado de manera mucho más sencilla, ¿no? Podríamos haber hecho esto simplemente y agregar otro lazo con una etiqueta B. Hacer esto arreglaba la base de datos, pero el chase como proceso algorítmico no tiene manera de saber que este proceso se podía hacer. El chase lo único que hace es tomar la regla existencial y crear tantos nodos como sean necesarios para que se vaya satisfaciendo sistemáticamente nuestro conjunto de restricciones. Bueno, eso es lo que sería el chase, digamos, en un caso muy concreto. eh, Cuando consideramos restricciones de tipo reglas existenciales. Ahora, para los lenguajes de consulta, nosotros em, utilizamos lenguajes regulares. Un lenguaje regular es un conjunto que puede ser reconocido o decidido como un autómata finito. Y para los que no lo saben, un autómata finito es un tipo de máquina computacional que solo realiza operaciones de reconocimiento y lectura. No es como una máquina de Turing que puede reescribir datos, y no, es muy básico lo que puede hacer un autómata finito. Un tipo de consulta natural que podemos hacer sobre una estructura de tipo grafo es si hay alguna manera de acceder de un nodo B a un nodo W.
Este tipo de consultas, RPQ, RPQ significa Regular Path Query, preguntan exactamente eso, con la condición extra de que el camino de acceso que nos lleva de un nodo X a un nodo Y sea o esté etiquetado con una palabra del lenguaje L. Por ejemplo, una consulta que podemos hacer de este estilo en una red social es si existe una cadena de amistad entre dos usuarios. Eh, porque pedir una cadena de igualdad entre dos usuarios es básicamente pedir la clausura transitiva de la relación es amigo. Y hacer clausura transitiva es algo que podemos hacer con lenguaje regular. Estas otras clases que se definen, C2RPQ y UC2RPQ, son simplemente extensiones naturales de esto. Bueno, en nuestras pesquisas nos dimos cuenta de que la estructura topológica de la consulta tiene mucha relevancia cuando analizamos CQA. Es por ello que utilizamos la definición de esqueleto para segmentar en clases topológicas el conjunto de fórmulas RPQ. Aquí hay un ejemplito visual de cómo pasamos de una consulta dada a su esqueleto. El, el esqueleto simplemente es una descripción lo suficientemente buena como para decirnos qué sucede con la consulta. Este esqueleto lo que nos dice es que esta consulta tiene dos variables cuantificadas, tiene dos variables libres, que son y y z, y los lenguajes con los cuales conectamos a estas variables son finitos en estos casos e infinitos en estos otros casos. Dos consultas pueden tener un mismo esqueleto, dos consultas distintas pueden tener un mismo esqueleto, no hay una relación unívoca en este caso. Bajo esta terminología de esqueleto, nosotros planteamos entonces el siguiente teorema. Digamos, la razón intuitiva por la que esta propiedad funciona es que dada una base de datos, podemos verificar de manera controlada la propiedad cíclica de la consulta. O sea, nosotros pedimos que la consulta a realizar sobre la base de datos sea una cuyo esqueleto no contenga ciclos infinitos. Por ejemplo, esta consulta de aquí no cae dentro de esa categoría porque esta tiene un ciclo infinito aquí. Si, por ejemplo, nosotros quitamos este asterisco, ya esto se termina convirtiendo en una consulta que sí cae en esta clase. Y la estrategia que utilizamos para demostrar fue una reducción. Nos dimos cuenta que bajo estas condiciones podíamos construir una fórmula en GNFO que se satisface si tenemos una instanciación negativa de CQA. Eso no fue nada fácil de demostrar, es una demostración larga y bastante compleja, pero, pero esencialmente esto fue lo que nosotros intentamos hacer. El problema era que la construcción de esa fórmula phi requería bastante análisis. Bueno, luego, gracias a ese teorema que demostramos, pudimos demostrar algunas otras propiedades similares para otros bloques de consultas. Aquí nosotros también definimos S1, que es el conjunto de todos los esqueletos tales que cada ciclo no dirigido a infinito contiene un nodo libre. Por ejemplo, esta consulta cae dentro de esa categoría porque esta tiene un ciclo infinito que contiene nodos libres. Bajo estas consideraciones, entonces volvimos a obtener que CQA sobre
sobre esta clase de consultas y GNFO también tiene la propiedad de controlabilidad finita. Y otro resultado que obtuvimos fue que ante esta nueva clase de esqueletos, seguimos obteniendo controlabilidad finita, pero tenemos que ser un poco más laxos en cuanto a las restricciones que aplicamos. Ya no podemos ser tan generales como en GNFO, tenemos que ser un poco menos restrictivos y pedir simplemente TF1, que es una clase muchísimo más pequeña que GNFO. Pero básicamente este resultado lo que nos dice es que entre más compleja sea la consulta, eh, para que se mantenga la propiedad de controlabilidad finita, deberíamos entonces pedir menos restricciones sobre nuestras bases de datos. O pedir restricciones menos complejas también. Eh, de manera dual, a los resultados que obtuvimos arriba, que son resultados positivos, obtuvimos estos resultados que son negativos. Si ahora consideramos una clase de esqueletos que no se ajustan a las características de S1 y S2, entonces la propiedad de controlabilidad finita se pierde, incluso para conjuntos de restricciones muy básicos. Frontier Guarded, Frontier One, incluso Dependencies y TF1. Esta parte la estoy pasando así un poquito rápido porque creo que ya estoy casi que llegando a la hora. Bueno, esos fueron los resultados que publicamos que dimos a conocer en KR. Básicamente fue eso, dar una segmentación de consultas de tipo RPQ que dependen de características netamente topológicas y, y donde se preservan las propiedades de controlabilidad finita. Ahora también nos encontramos analizando el problema CQA para tipos de consultas más complejos que de los que ya hablé. Esto parece como que no estamos haciendo mucho porque es un par de líneas nada más, pero realmente nos ha resultado un problema bastante difícil de analizar porque incluso para consultas súper básicas como esta, esta consulta, aquí estoy considerando L1 y L2 como lenguajes infinitos. Esta consulta lo que nos dice es que existe un par de nodos a los cuales podemos acceder de uno al otro a partir de dos lenguajes L1 y L2. Eh, cuando consideramos L1 y L2 como lenguajes infinitos, nosotros creemos eh, que la propiedad de controlabilidad finita se pierde, pero no sabemos cómo demostrarlo, porque a veces obtenemos ejemplos que, que nos indican que esa idea es correcta, pero a veces obtenemos eh, no ejemplos, pero sí ideas que nos dicen que de repente sí se puede construir eh, que de repente sí es verdadera la propiedad de controlabilidad finita. No sabemos cómo avanzar en este caso. Hemos obtenido pequeños avances en casos muy concretos, todavía no tenemos ninguna demostración formal, pero en eso estamos. Bueno, paralelamente al trabajo de mi tesis doctoral, he estado participando en un par de proyectos. Uno ha sido un proyecto de pasantías que se realizaron en la Escuela de Computación de la Universidad de Buenos Aires. A mí me asignaron como tutor de un estudiante que se llama Santiago Cifuentes. Eh, el trabajo de mentor es básicamente administrativo, solo tengo que firmar, leer algunos informes, pero también podía participar en las reuniones y bueno, este más o menos es el trabajo que se ha hecho ahí. También estamos trabajando con graph databases inconsistentes, estamos trabajando con
con este tipo de restricciones, regex path, que de manera muy descriptiva son fórmulas de primer orden que involucran relaciones binarias y relaciones unarias. Las relaciones unarias son aquellas que establecen condicionantes sobre las constantes de la base de datos. Y en este mismo trabajo también se estudió el problema de escoger reparaciones y lo estudiamos a partir de varios criterios de preferencias distintos. Bueno, por razones de tiempo y todo, pero no voy a dar más detalles tampoco porque no hemos publicado este resultado, pero ya estamos en fase de terminar de escribirlo todo y mandarlo. Y otro proyecto en el cual voy a estar participando durante este año es hacer investigación también sobre graph databases con incertidumbre. Y bueno, la idea de esto es desarrollar formalismos y técnicas que permitan obtener consistencia. Y vamos a utilizar bastante teoría de probabilidades, cosas por el estilo para lograr el cometido. Bueno, eso sería básicamente todo lo que venía a hablarles hoy. Espero que les haya parecido interesante. Si quieren comentar algo o hacer una pregunta. Ok, Edwin, muchas gracias por tu presentación. Mayre tiene una pregunta. Adelante, Mayre. Hola Edwin, ¿cómo estás? Hola, Mayre. ¿Cómo estás? Fíjate, no sé si me perdí en algún momento, chévere mi vida, no sé si me perdí en algún momento de la presentación en algo que quizás dijiste al principio, pero me interesaría mucho saber en qué tipo con qué tipo de bases de datos son convenientes de usar este tipo este tipo de estructuras para bases de datos. No sé si me explico. Sabes que, bueno, evidentemente hay bases de datos que son relacionales, que no son relacionales, pero hay ciertas estructuras donde usar bases de datos de esta forma de grafos es más conveniente que usar una base de datos clásica. Entonces, no sé si eso lo dijiste en algún momento y yo no lo escuché. Sí, hablé un poquito de se me eso cayó el al internet. comienzo. Es un tema, Ajá. porque hay gente que considera que, bueno, el uso de graph databases realmente no difiere mucho del modelo relacional. Lo único es que, de hecho, un graph database uno lo puede ver también como una tabla. Es una tabla donde toda la información está segmentada en tablitas de 2 columnas. Eso es básicamente un graph database. En el contexto Claro, relacional, claro. eso sería Sí, simplificar muchísimo el problema, porque no todas las relaciones conviene verlas de manera binaria. Eso de hecho sería ok, algo bajo lo cual entiendo. se opondría bastante, pero no sé, yo creo que es también como que una cuestión de, no sé, de que está en boga ahorita simplemente ver data distribuida de esta manera. Justamente porque Sí, sí, está. estamos utilizando muchísimo el Internet, redes sociales, nos estamos comunicando mucho con este tipo de cosas. Y, Ujú. y surgen naturalmente entre muchísimo tipo de información, relaciones binarias. Surgen naturalmente. Sí. Entonces yo diría Ok. que, Sí, de bueno, hecho, ajá, sí. no, sí, disculpa. Eso, ¿no? Que ahorita, o sea, si te quisiera dar una respuesta de cuándo convendría utilizarlo, sería básicamente que si tienes la seguridad de que vas a trabajar con relaciones binarias, visualiza la base de datos como un graph database y puedes hacer muchísimas cosas. Claro, fíjate, lo que sí, pues yo tengo muy presente es que
ahorita sí está mucho de moda usar Graph Database, y muchas de las compañías que buscan científicos de datos o ingenieros en ciencias de datos, pues una de las cualidades que buscan es que manejen o tengan un vago conocimiento en este tipo de estructuras. Y justamente yo no la manejo, evidentemente. O sea, eso fue lo que me llamó mucho la atención de ingresar a tu charla. Y justamente eso es lo que me llamaba la atención. Bueno, ¿en qué momento o para qué realmente, en qué momento se puede usar eso? Y bueno, ya con el tema de ser una datos que estén relacionados entre sí, que estén estructurados y una base de datos relacional, con eso ya se me abre un poquito el espectro del asunto, pero sí, es algo que está mucho de moda y por eso me llamó mucho la atención. Gracias, Henry. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? En el chat no hay más nada. Bueno, ¿Puedo hacer una pregunta? sí, adelante, Cristina. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, primero que todo, felicitaciones, Edwin, por la charla y gracias por aceptar. Y ¿qué tipo de aplicaciones tiene eso que hablaste? Porque mencionabas mucho el Facebook, pero ¿qué otro tipo de aplicaciones podrían tener los resultados que obtuvieron? Sí, bueno, yo mencioné un poquito, nosotros nos concentramos bastante en la propiedad de controlabilidad finita. Eso es porque este problema es importante porque nosotros quisiéramos hacer verificaciones eh, solamente en el espectro finito. Entonces, tratar de controlar algorítmicamente lo que sucede al reparar una base de datos en el contexto infinito, algorítmicamente eso puede ser medio fastidioso. No siempre se puede hacer. Entonces, tener la seguridad de que estamos trabajando con fragmentos donde la propiedad de controlabilidad finita se satisfaga es bueno porque quiere decir que siempre podemos mantenernos en el espectro finito. Es bueno en el sentido de que podemos hacer consultas solamente sobre reparaciones finitas y todo por el estilo. Sí, yo hablé mucho de Facebook, pero era, digamos, más que todo, para dar ejemplos, estos resultados que nosotros obtuvimos todavía no están implementados. O sea, no hemos pasado de la parte teórica y hemos agarrado un motor tipo Sparkle y hemos armado los algoritmos. Todavía eso no lo hemos hecho, eso se podría hacer quizás. Pero nosotros ahorita estamos centrados más que todo en obtener resultados teóricos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la pregunta que yo te iba a hacer iba más o menos en la dirección de la pregunta de Cristina, pero específicamente con, con el algoritmo de YouTube, que generalmente, bueno, creo que a todos nos ha pasado, estamos hablando de cierto tema, e inclusive con los celulares apartados, y tú vuelves a YouTube y te recomiendan videos precisamente muy relacionados en lo que tú estabas conversando, pues. Este, entonces te quería preguntar si estos resultados de tú y tu tutor están haciendo también se pueden aplicar a ese famoso algoritmo de YouTube. Esa era una de las dos preguntas que te quería hacer. Claro, específicamente, yo no sé si podemos hacer esto específicamente con lo que desarrollamos en el trabajo, pero una de las cosas de los proyectos en los que sí vamos a trabajar, donde vamos a empezar a introducir variantes probabilísticas, posiblemente desde ese enfoque lo podamos hacer. Porque lo que sucede con ese tipo de, de propuestas que te hace el Internet ahorita de sugerirte que compres tal producto cuando tú ni siquiera has buscado algo en Internet.
Ahí lo que hay es obviamente una mezcla entre generación de propuestas a partir de algún tipo de consulta, pero esa consulta obviamente está tomando información estadística de algún otro lado. Entonces posiblemente haya algo, no sé, como una inteligencia artificial que está determinando que personas con gustos más o menos similares a los suyos siempre terminan buscando determinado producto. Entonces a ti se te sugiere eso porque ya hay alguna data que determina que tú caes dentro del perfil de las personas que van a buscar determinado producto en algún momento. De hecho, Mayra está comentando en el chat que el algoritmo de YouTube se basa en inteligencia artificial, supongo que es AI y ML, que es Ahí ML, sí. Mayra. ¿En qué? Machine Learning. Machine Learning. Machine Learning o Deep Ok, Learning. Ajá. Machine Lo que Learning. pasa muchas veces con YouTube, Google, Facebook, hasta el mismo Instagram, TikTok, todas estas redes sociales, sus algoritmos de trabajo se basan en inteligencia artificial y machine learning o aprendizaje automático o deep learning, que sería aprendizaje profundo. Y estos algoritmos se basan en tratar de predecir de alguna manera el comportamiento de lo que el ser humano va o lo que el ser humano va a requerir de alguna manera o lo que sus intenciones tienden a guiar en algún momento en las búsquedas que realiza. Entonces, fíjate que por lo menos eso se tiene que relacionar de alguna manera con la base de datos de esas compañías. Por ejemplo, en el caso de YouTube, incluso Amazon, Instagram, etc. Por ejemplo, si yo meto Instagram y coloco lápiz labial, hago 2 búsquedas de lápiz labial o me quedo mucho tiempo parado en una imagen sobre alguna información específica, las imágenes, por lo menos después de 3 o 4 visitas, va a irme directamente a buscar todo referente a esa, y me va a aparecer todo referente a esas imágenes o a ese tema. Eso es básicamente lo que hace la inteligencia artificial y el machine learning en esa búsqueda. Y eso se relaciona con las bases de datos. Entonces es una simbiosis Sí, es que una hay mezcla entre la de base de Big datos y los Data, algoritmos de inteligencia artificial. sí. Entonces, claro, lo que hace Edwin de alguna manera tiene una relación con las bases de datos y después habría que verificar si de alguna manera cómo relacionar eso con un algoritmo de inteligencia artificial o de machine learning que no es muy fácil, que digamos, es bastante complejo, pero bastante interesante de trabajar. Y la matemática de fondo, sobre todo la estadística y las probabilidades son para tirar para el techo. O sea, eso es buenísimo. O sea, es un área súper extensa y que ahorita pues está muy de moda, como dicen por ahí. ¿Sabes? Y es bellísimo. Bueno, a mí me encanta. Gracias por la aclaratoria, Mayra. Y la segunda pregunta, que a lo mejor tiene que ver un poco con la anterior. Jorita, he escuchado recientemente, bueno, en realidad la primera vez que lo escuché fue durante el cierre del año pasado. Una cosa que se llama Big Data. Sí. Esto tiene algo que ver lo que tú estás haciendo con la famosa Big Data. Ahorita en particular no hemos estado relacionando los resultados con Big Data. Yo ahorita tampoco estoy muy seguro de cuáles son el tipo de cosas que hacen de la gente que se dedica a estudiar Big Data. Bueno, es que yo creo que eso es el gran problema, como que no está muy claro Es que de qué es la Big Data. Entonces yo veo también eso, que es difícil establecer Big Data, se trata de esto, como que no está muy claro. Pero bueno, solamente me dio lo que curiosidad. pasa es que lo que pasa ahí, Tomás, es que por lo menos en el caso, o sea, lo que es la ciencia de datos, el Big Data, minería de datos, inteligencia artificial, machine learning, todo esto está muy relacionado, ¿no? Y sí, ciertamente se va a Ok. vincular de alguna manera con lo que está haciendo Edwin, porque lo que está haciendo Edwin es simplemente, es como que, bueno, una forma de construir bases de datos, o sea, como repositorios de datos en formas de grafos, ¿sí? Hay otras formas que existen de construir bases de datos.
y varios paquetes que te permiten la construcción de base de datos, puede ser a través de software de Oracle, de Progress SQL, etcétera, ¿no? Entonces, la diferencia que hay es que cuando tienes Big Data es que tienes mucha cantidad de datos, ¿ok? Y cuando haces Big Data, al final lo que termina traduciéndose es hacer ciencia de datos y análisis de información, dependiendo de lo que quieras hacer. Si tú haces análisis de información, simplemente haces un tablero, dashboard y ves cómo se comporta la información. Si haces ciencia de datos, ya llegas al punto de predecir y dar respuestas a ciertas cosas que te está dando, o a ciertos comportamientos de esos datos que pueden dar respuestas a ciertas empresas de soluciones a problemas internos o soluciones a problemas de mercadeo, etcétera. Por ahí se extiende, ¿no? Entonces, ese es un mundo súper grande y lo puedes relacionar mucho, que al final, o sea, empezó todo con minería de datos, después empezó a Big Data, y todo eso llevó a lo que es ciencia de datos, y dentro de la ciencia de datos es donde aparece la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, etcétera. Básicamente es eso. Okay. Y por ahí te puedes extender un mundo. Sí, me imagino, claro, claro, claro. Bueno, gracias de nuevo también por tu comentario, Mayra. Sí, a mí me Bueno, viene también bastante porque yo sigo eso, aprendiendo de esto. Yo no soy ningún experto en bases de datos, yo apenas estoy aprendiendo sobre este tipo de cosas y me viene bien la información que da Mayra. Sí, excelente. bueno, te podría recomendar, Edwin, que veas algunos, por ejemplo, YouTube es maravilloso para ver tutoriales sobre base de datos, porque a veces nosotros como matemáticos tendremos a quedarnos un poco en la teoría. Esa teoría nos permite ver la matemática, pero de pasar la teoría a para qué sirve o la parte ya real, digamos, nos cuesta un poco. Entonces, en Coursera hay cursos, como no tienes idea, para entender bases de datos, pero en YouTube también hay tutoriales para entender bases de datos de todo tipo y cómo aplicarlas y cómo se comporta con ciencia de datos, análisis de datos, big data, etc. Entonces ahí tú puedes complementar toda esa información y bueno, o sea, te puedes dar 10.000 golpes con el tema porque es fuerte, porque tiene mucha parte computacional que a nosotros nos cuesta un poco, pero cuando llegas a la parte matemática y las relaciones, es súper buenísimo porque tiene muchos temas de álgebra, sobre todo. Entonces, yo creo que allí podrías tener un fuerte, o sea, fortalecer un poco más lo que estás haciendo para la parte más aplicada. Sí. Bueno, solo sugerencia. Solo sugerencia. No, está bien. Pero No, me no, encanta. buenísimo. No decir la gente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Edwin, entonces, muchas gracias por tu charla. Y bueno, entonces vamos a detener la grabación. Bueno.